Muy buenos días, hermanos. La gloria de Dios repose sobre tu casa, la bendición de Dios repose sobre tu casa. Hoy es un día muy especial. Toda la familia de Dios está de fiesta hoy porque es un día para sentarnos a compartir la palabra que Dios ha declarado para cada uno de nosotros. En esta mañana, aquí en nuestra iglesia, Refugio Divino Internacional, vamos a desarrollar un tema que va a ser muy importante para todo aquel que lo quiera escuchar. Dice, Dios nos rescatará del horno de fuego. El horno de fuego era un lugar grande que estaba formado profundo en la tierra, era como hacían antes en los pozos bien cerrados, bien calafateados, y se recogía agua, pero estos eran unos hornos especiales para cocinar, para hacer, no sé, pero este rey Nabucodonosor tenía ese horno únicamente para sacrificar a todos aquellos que no cumplían con la palabra que él declaraba. Dice la escritura en Daniel 2, 48 y 49 de esta manera. Amén. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel, solícito del rey, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y Daniel estaba en la corte del rey. Mire, hermanos, ellos subieron a la corte del rey. Mire que era una posición muy grande, muy especial que ellos recibieron de parte de Nabucodonosor, porque ellos habían invitado a todos los agoreros, los sabios, los que hacían magia, todos los había él llamado para que resolvieran el sueño que él tuvo, pero el único al cual Dios le dio la autoridad y la revelación fue a Daniel. Por esta causa ellos fueron ascendidos a puestos firmes en la parte administrativa del rey Nabucodonosor. La posición de ellos fue muy especial, es de un estatus, es de una posición. Y él reconoció a Daniel delante de todos los que él tenía, los sabios que él tenía, porque el único que reveló su sueño fue Daniel. Entonces, hermanos, nosotros nos damos cuenta que cuando Dios exalta a un hijo, lo exalta, ¿por qué? Porque ha rendido su vida delante de él, porque ha creído bárbaramente que él es el único Dios verdadero, el único Dios todopoderoso, el único Dios que puede cambiar las circunstancias de nuestra vida, el único Dios que nos puede levantar en momentos de crisis, en momentos de problemas. Ese es el Dios el cual predicamos nosotros en esta mañana, a un Dios bueno, un Dios lleno de amor, a un Dios soberano, a un Dios grande, a un Dios maravilloso, a un Dios que se complace en bendecir a su pueblo, a un Dios que se complace en extender las manos para levantarte, para ayudarte, para fortalecerte. Pero encontramos siempre que cuando los hijos de Dios estamos bien metidos en el camino, siempre el enemigo tratará de hacer algo para que usted se aparte de la presencia del Señor. Y aquí le encontramos en el capítulo 3, versículo 12, algo que se dará usted cuenta cómo el enemigo entra para apartar a los verdaderos hijos de Dios de la presencia del Señor. Y dice de esta manera: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoraron la estatua de oro que has levantado, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Mire usted eso, hermano, la envidia, el engaño, la mentira. Tú sabes que cuando tú amas a Dios, no habrá nunca otro Dios en tu corazón, siempre va a ser el Dios que tú adoras, el Dios que tú alabas. Entonces ellos estaban envidiosos, porque dice que lo acusaron de una manera baja, escondida del débil. Sí, ellos dicen aquí, por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, o sea, fueron con maldad del rey. Mira, tú das una orden, ellos no te hacen caso, ellos no quieren arrodillarse ante la imagen que tú hiciste. Hermano, muchos se levantarán en contra de ti, en contra de tu ministerio, pero tú permaneces fiel, porque aquel que te puso ahí nunca va a permitir que ningún ser humano
pecado te quites del lugar donde Él te puso. Así que, hermano, usted adelante. La acusación ante el rey fue muy formal. Ellos fueron formalitos y hicieron todo el protocolo que tenían que hacer para llegar donde el rey. Y ellos presentaron esta acusación contra que estos tres jóvenes estaban haciendo en ese momento. Y les dio los nombres completos. Pero no quedaba ninguna duda de quién se estaban refiriendo. Eran en ese momento los únicos judíos que estaban ocupando cargos principales con el rey. Entonces ahora estaban insinuando de que ellos no habían respetado al rey. Usted sabe que cuando una persona quiere conocer algo para dañar a otro, entra suavecito, entra por debajito, con palabras suaves, con palabras dulces, tocando el ego de las personas, para que tú digas, oye, el ego se te levante y empieza a conspirar contra la persona, sin haber escuchado a la persona. Pero más adelante nos vemos que el rey se quedó inquieto por esto, porque el ego, el orgullo y la soberbia se levantó en el rey y quiso castigar a estos tres siervos del Señor. Pero hay de aquel que se meta con uno de mis hijitos, dice la Escritura. Hay de aquel que se meta con un ungido del Señor. Los hay, son juicios que vienen de parte de Dios. Así que podemos estar tranquilos, los que caminamos verdaderamente en el Evangelio. Sabemos que ni un arma que se levante contra nosotros en juicio podrá hacer nada, porque Dios la condenará. Dice, esta es la herencia de mi siervo, dice Jehová el Señor. Y encima dice, lo afirma. ¿Dónde le pongo la firma? Que no te va a pasar nada, porque yo voy a estar contigo. Veamos tres aspectos de este interesante mensaje. El primero dice, Dios nos rescatará del horno de fuego, enseñándonos a aceptar las pruebas como oportunidades para crecer. Vámonos a Daniel 3, versículo del 3 al 6. Amén. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Entonces usted se da cuenta que el rey levantó una estatua y todo el pueblo de Babilonia estaba engreído con la estatua y se arrodillaban al son de la música y de todo para adorar a esa estatua. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hermano, el mandato fue hecho con una poderosa, dice aquí, una poderosa, hermano, amenaza contra estos siervos de Dios. Porque eran los únicos que no se iban a arrodillar ante esa imagen. Porque cuando usted es un verdadero hijo de Dios, usted no se arrodilla ante las imágenes, usted se arrodilla delante de la presencia de nuestro Dios. Y estos estaban amenazando. Él dijo que el fuego iba a estar ardiendo y ahí los iban a echar a todo aquel que no hiciera la voluntad de Nabucodonosor el rey, porque él creía que eso era algo negativo que habían hecho contra él, porque no querían adorar la imagen de él. Se cree que la imagen era de él mismo, de su persona, porque esa era una traición, porque no estaban adorando a él y estaban viviendo en el reino de él. Y no solamente era una ofensa religiosa, sino que él lo tomaba como un agravio ante él por no arrodillarse ante su imagen. ¿Saben una cosa? Este hombre, este rey, no iba a permitir, hermano, que nadie que quebrantara la ley quedara sin castigo. Por eso el castigo era horrendo, echar a las personas en el horno de fuego. Los amigos de Daniel vieron esta prueba como un tiempo para crecer espiritualmente. Hermano, todas las pruebas que estás viviendo son para que tú crezcas espiritualmente, para que te dejes formar por el Señor. ¿Sabes? Ellos en ese lugar, los tres estaban cómodos, bien comiditos, con un lugar bien chévere para descansar, estaban bien bendecidos. ¿Por qué? Porque ocupaban un lugar importante en la administración del gobierno de Nabucodonosor. Las posiciones de privilegio las tenían ellos. ¿Por causa de quién? De su líder Daniel. Pero un día se le ocurrió a Nabucodonosor hacer esa estatua de oro. ¿Y qué le parece, hermano?
quería que se le hiciera culto a esa estatua. Quería escuchar música mientras se le estaba haciendo el culto a esa imagen y debían postrarse y adorarla. Pero cuando usted es un convencido de Dios, cuando usted es un verdadero hijo de Dios, usted solo dobla las rodillas delante de aquel que merece, que dice la Biblia, y toda rodilla se doblará delante de su presencia. Solamente delante de Dios nosotros nos podemos postrar y adorarlo. ¿Sabe? Dice que puede ser una réplica de la misma figura de Nabucodonosor, pero era una estatua que medía casi 3 metros de altura, dice que tenía como 10, 12 metros de ancho y era de oro, con mucho oro. Y entonces la gente ante esa imagen tan apoteósica querían rendirle porque pensaban que eran un Dios bien poderoso, pero no, hermano, usted no se deja engañar por el mundo, usted solamente póstrese delante de la presencia de Dios. Y dice que debemos tener presente que estos jóvenes estaban en Babilonia, no estaban en su tierra, estaban lejos de su tierra, una cultura diferente, un idioma diferente al que ellos manejaban, pero aún así estos jóvenes tenían una buena posición. El mismo rey lo había puesto. ¿Pero por causa de quién? De Dios. Porque ellos se probaron a sí mismos a ser unos verdaderos hijos de Dios. Entonces, muy lejos de Israel, ellos dijeron, bueno, vamos a pensar, nadie se puede enterar allá en nuestra tierra de que nosotros nos arrodillamos ahí delante de esta imagen. Ellos también pudieron pensar, pero a veces los jóvenes hacen cosas que no son adecuadas ni son buenas porque son jóvenes y nosotros también lo podemos hacer, no es adecuado pero lo podemos hacer. Eran pocos y podían pensar, aquí no damos mal testimonio porque nada más somos los 3, ya los 3 nos conocemos, así que no le estamos dando mal testimonio a nadie. Después de todo, ¿sabes? Ellos sí sabían lo que estaban haciendo y por eso Dios los respaldó. Usted puede pensar en un momento algo, pero como Dios conoce tu corazón, Dios te va a respaldar. Y estos jóvenes tenían el líder, como yo te dije ahorita, que se llamaba ¿cómo? Daniel. Daniel no se encuentra en este momento con ellos. ¿Por qué? Porque Daniel estaba ocupado en unas tareas del reinado y no pudo estar con ellos en un momento tan crítico. Estaban administrando las labores que le correspondían a él. Y para ellos era un momento crítico, pero sabe, en tus momentos críticos Dios está contigo. En tus momentos críticos Dios no te deja solo. Dios te acompaña siempre. Si no lo hacemos, decían ellos, vamos a perder los privilegios. Mira, eso creemos que pensaron ellos. Eso no está escrito en la Biblia. Pero como jóvenes pudieron pensar, oye, si no lo hacemos, vamos a perder todos los privilegios que tenemos con el rey. Nos vamos a quedar sin nada. O pudieron en broma decir, no seamos tan religiosos, hombre, es un ratico nada más allá arrodilladitos y no va a pasar nada. Pero ¿sabes una cosa? Esto no tiene nada de malo. A veces somos así, ay no, pero que un pedacito, un traguito, eso no tiene de malo, hermana. Sí tiene algo de malo, porque estás fallando primero a Dios, aunque los demás no te vean. Los ojos de Dios están puestos sobre los justos de la tierra, sobre aquellos que lo aman. Y si usted dice amar a Dios y que vea la justicia de Dios, los ojos de Dios van a estar sobre ti. Y lo que tú hagas, de frente o detrás o a un lado, Dios lo va a ver y Dios lo va a conocer. Por eso es muy importante ver las pruebas como una señal o una oportunidad de crecer espiritualmente. ¿Usted quiere crecer? Entonces la prueba, ame la prueba y bendiga la prueba. Aunque usted diga, wow, esa prueba me tiene cansado, no tengo salida por ningún lado, no importa. Dios abrirá el mar rojo y va a llegar a la otra orilla en bendición con cánticos de alegría delante del Señor. Entonces, estos jóvenes, me gusta algo muy importante que tenían. Ellos tenían que crecer en fidelidad, tenían que crecer en fe y tenían que crecer en perseverancia. Para eso Dios permitió esta prueba en ellos. Y en las pruebas que nosotros pasamos es para eso, que tú no mengues en la fe, que sigas perseverando y que tengas cada día que caminar en fidelidad con Dios. Ellos pudieron haberse respondido todas estas preguntas que yo te acabo de decir, pero ellos dijeron, no podemos fallarle a Dios. Dios estará con nosotros, Dios verá qué hace con nosotros. Como yo siempre digo, Dios verá qué hace conmigo. Yo camino y voy y hago y busco, pero la respuesta es de Dios, no es mía. Entonces es muy importante, hermano, que usted tenga
en este tiempo que los privilegios y que la comodidad que te da el mundo no es el privilegio y la comodidad que Dios te da, porque Dios te da paz y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces nosotros mismos nos estamos quejando, hermanos, de los derechos que tenemos, de las cosas injustas por las que pasamos. Mejor nos quedemos callados, porque el derecho nos lo da Dios y el que hace justicia en el proceso nuestro se llama Dios. Así que es mejor estar firme y estar disfrutando, aún en medio de la dificultad, de la presencia de Dios en nuestra vida, dejando nuestro destino en las manos de Dios. Cuando tu destino y el mío están en las manos de Dios, hermano, vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Ellos no dudaron de la habilidad que Dios tenía o tiene y seguirá teniendo para manejar el proceso por el cual estamos pasando. Tampoco presumieron ellos, de engreídos por ser hijos de Dios, cómo Dios iba a mover su voluntad en el proceso de ellos. No, ellos se quedaron tranquilos, en silencio, esperando la respuesta favorable de Dios. ¿Saben? Ellos con esto, ellos estaban de acuerdo con una palabra que dio Job en el libro de Job 13, versículo 15, que dice de esta manera: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Entonces ellos que reconocieron que el plan de Dios podía ser diferente a sus deseos. Y ellos tenían que esperar a que el plan de Dios se cumpliera en sus vidas. Hermano, quede tranquilo, en reposo, porque el plan de Dios en tu vida se va a cumplir. Todo tiene un tiempo que viene de parte de Dios, y el kairos de Dios es diferente al kairos de nosotros. Yo tengo mis propios sueños, mis propios deseos, pero no quiere decir que mis propios sueños y mis propios deseos sean los sueños y deseos de Dios para con mi vida. Pero entonces yo tengo que saber que aunque no sean, yo no puedo darle la espalda a Dios. Y eso fue lo que hicieron estos tres jóvenes. No le dieron la espalda a Dios, sino que creyeron en Dios y siguieron esperando en Dios. Que tu fe sea como la de estos jóvenes en este tiempo. Segundo, Dios nos rescatará del horno de fuego, probando nuestra fe y nuestra vida de oración. Vámonos a Daniel 3, versículos 14 y 15. Amén. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, y Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Mire eso, hermano. Mire cómo le habló el rey Nabucodonosor a estos tres jóvenes. Sin duda es que es muy interesante el significado de los nombres de cada uno. Nabucodonosor significa Nebo o Nebú, que es el que protege o defiende, dice aquí en la escritura, las fronteras. Nebo o Nabú es uno de los dioses babilónicos de ese tiempo, y Dios de la ciencia, Dios del aprendizaje y Dios del arte. Los nombres de los tres jóvenes amigos de Daniel indican es confianza en su Dios. Por eso sus nombres se traducían: Jehová ha favorecido, el Señor ha ayudado, y el que es lo que es Dios. Eso significaban los tres nombres de los siervos del Señor. Y dice aquí, hermanos, estas tres posiciones fueron asumidas por ellos. Ellos la asumieron, la vivieron, la aceptaron con firmeza y convicción de que Dios iba a aprobar su fe. Yo le digo en esta mañana, tu fe va a ser probada. Muchos nos jactamos de ser verdaderos siervos de Dios, pero cuando llega un momento crítico, nos apartamos, señalamos y renegamos de Dios. Aquí estos jóvenes nos están dando un testimonio de lo que es una verdadera fe en Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí nos damos cuenta que nuestra fe también va a ser probada. Hasta que venga Jesucristo vamos a ser siendo probados, porque nuestra fe tiene que ir creciendo, fortaleciéndose toda la vida para ir escalonando espiritualmente niveles
de unción y de autoridad en la presencia del Señor. Nabucodonosor no iba a tolerar este desprestigio tan grande, hermano, en una ocasión tan importante donde todo un pueblo se arrodillara, pero estos tres jovencitos no se iban a arrodillar delante de su imagen. Su orgullo le hizo declarar algo que después más adelante tuvo que tragárselo y declarar quién era el Dios de Israel. Ustedes no tendrán otros dioses sino yo, le dijeron a ellos. Pero yo le digo, no, Señor, usted está equivocado. Tú no eres mi Dios, nuestro Dios está allá arriba. Más adelante le voy con las palabras que ellos contestaron. Y usted, su Dios no está aquí abajo, no es terrenal. Su Dios es celestial, a ese Dios que nosotros adoramos todos los días. Entonces dice, no podemos imaginar esa gran depresión que tenían estos jovencitos, el pueblo, los amigos, la amenaza, hermanos, la música, los compatriotas, todo el mundo mirando a ver cuál es la reacción de ellos. Hermano, no se sienta oprimido por lo que el mundo diga. Usted siga creyendo en lo que Dios le ha declarado a usted a través de la palabra. Cree en mí, dice el Señor, y abriré ríos donde no lo hay. Eso es lo que hace tu Dios y eso es lo que hace mi Dios. No podemos imaginar esa presión a esos pobres muchachos. Eran jóvenes, el horno, la música, el rey, hermano, los que estaban en contra de ella, los sátrapas, todo el mundo estaba en contra de ellos, porque no se arrodillaban. Pero aunque el mundo te vuelva contra ti, permanece firme, permanece fiel, porque tu Dios es el creador del mundo y el dueño de todas las cosas. Entonces, ¿quién dijo miedo si mi papá está con nosotros? Él está contigo para ayudarte, para bendecirte. Entonces, todo estaba frente a ellos de una forma negativa. Pero yo le voy a decir algo hoy igual que ellos dijeron. No juzgue la situación a través de la amenaza del rey. No te dejes juzgar. Ay, no, me va a matar, me va a meter en el horno, me va a hacer. El diablo ladra, pero no puede hacer nada con los hijos de Dios, porque Dios los defiende. Eso lo dice la Escritura. ¿Sabes? No tengas miedo del fuego que va a arder en el horno, porque de ese horno Dios te va a guardar y te va a proteger y no te vas a quemar en él. ¿Sabes una cosa? Tu salvación viene por medio de Dios. Ellos sabían que solo por medio de Dios ellos podían ser salvos y la vida eterna les esperaba. No cambies, hermano, lo bueno por lo malo, los principios, no los cambies. Camina como has caminado hasta el día de hoy, porque la vida eterna te está esperando y un lugar para ti, para mí. Entonces, estos jóvenes no pensaron como muchas veces nosotros estamos pensando, ay, porque Dios está demorando, desde que estoy esperando que me conteste y nada que me contesta. Hermano, calladito nos vemos más bonito. No estemos hablando lo que no debemos hablar. El tiempo de Dios es justo, pero ¿por qué Dios está permitiendo eso? ¿Por qué? Porque Dios quería probarlos a ellos en su fe, pero también enseñarnos hoy a nosotros que aún en medio de los problemas más grandes, de las vicisitudes más grandes, Dios está contigo y Dios está conmigo. Dios es el que defiende nuestra causa, el que resuelve todos nuestros problemas, porque no hay ningún problema terrenal que sea mayor que Dios. Ninguno. Mire qué problema tan grande tenían estos jóvenes y bien tremendo. Y era como un rey, pero ellos siguieron creyendo en su Dios. Creyeron estar firmes en la palabra con el Señor. Ellos no cuestionaron a Dios. No lo cuestionemos. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Es mejor quedar calladito y que Dios haga la bendición que tiene preparada para ti y para mí. ¿Qué me enseña la Biblia? Que ellos permanecieron firmes en su fe. Ellos no hablaron, no señalaron, no maltrataron, no gritaron, calladitos. Así que si tuvieran que dar la vida por Dios, ellos estaban dispuestos a dar la vida por su Dios. Ellos no iban a dejar de creer en su Dios, al Dios que habían amado hasta el día de hoy. Y estos jóvenes, dice aquí la Escritura, no eran personas emocionales, no eran personas circunstanciales, no eran personas sino llenas de fe, llenas de amor. De día y de noche ellos creían en Dios. De día y de noche ellos esperaban en su Dios, en el verano, en el infierno, seguían creyendo en Dios. No importa en qué estación tú estés, si estás en invierno, si estás en calor, no sé, o estás en primavera, no me interesa, sigue creyendo, sigue esperando porque hay respuestas para ti.
porque ellos sabían, Dios está a nuestro favor y por eso el Señor los rescató del horno. Dios te va a rescatar de tu horno de fuego si sigues pensando y creyendo como esta enseñanza de hoy de estos tres jóvenes. La Biblia nos enseña que el horno, como se llenó de rabia, el rey estaba bien molesto por lo que estaba pasando, ¿verdad? ¿Sabes qué hizo el rey? Que le calentaran 7 veces más el horno. Es decir, que cuando fuesen echados, inmediatamente se iban a deshacer, porque estaba 7 veces más caliente el horno. Entonces, hermano, hay momentos, ¿qué me enseña esto? Que las pruebas, dice aquí, tienen momentos bien extraordinarios, bien fuertes, pero no te importen esos momentos extraordinarios ni fuertes, porque la victoria es tuya. Dios te va a dar la victoria. ¿Sabe? ¿Se acuerdan el desierto? El desierto que en el día una bien caliente, el sol calienta terriblemente, bien altísimo, y en la noche el clima está bajo cero. Así que usted no atienda a que su problema es más grande que el tuyo, que el mío, que Dios no me da la salida, no me lo resuelve, no hace nada, me ve sufriendo, ya no duermo, lloro todo el día, ya no como. Error. Estás haciendo todo lo contrario para poder recibir el milagro y para que Dios trabaje en tu proceso. Cuando yo tengo calma, cuando yo aprendo a descansar en Dios, cuando yo le creo a Dios a través de la palabra, entonces Dios me va a ayudar a resolver el problema. No es de otra manera. Aquí tenemos que destacar las virtudes y las actitudes fundamentales que debemos tener en los tiempos nosotros de crisis. Hay actitudes que son fundamentales y hay actitudes que tenemos que descansar. Y es primero, tener principios bien claros. Yo soy una hija de Dios, yo le sirvo al Señor, yo predico la palabra de Dios, yo camino en el camino del Señor, yo sigo a Jesús. Entonces, si yo estoy clara de eso, no me importa cuál sea el problema. No me importa, hermano, cuál sea el tsunami que me está viniendo a atacar para acabar con mi vida, con mi casa, con mi familia y con el ministerio, porque yo le creo a aquel que es más grande que un tsunami, que es más grande que un problema y que trae la victoria a aquellos que le son fieles. Entonces, hermano, no crea lo que el bla, 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 el enemigo le está diciendo. Usted crea lo que dice la palabra de Dios para que caminen los principios de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenían ellos? Confianza en Dios. ¿Qué nos falta a nosotros muchas veces? Confiar en Dios. Hay que confiar en Dios, hermano. Hay que perseverar en Dios. Hay que ser fieles a Dios, aún en los momentos más críticos de nuestra vida. Pero mira la fidelidad de estos jóvenes en Daniel 3, versículos del 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mira, cuando yo le digo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto que le estaba diciendo, ¿sabe qué? Estamos tan plenamente seguros de nuestro Dios que no necesitamos defendernos delante de ti, rey. No necesitamos. No necesitamos de decirte algo que vaya a entorpecer nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Aquí lo dice claramente, hermano. La actitud era que firme, de confianza, de seguridad, ¿verdad? Dice de fidelidad, de perseverancia, a pesar de la prueba, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, ¿sabes? Dice, ellos no tenían necesidad de defenderse. Tú y yo no tenemos necesidad de defendernos porque hay alguien que pelea por nosotros. Hay alguien que te dice, estate quieto y mira la salvación tan grande que yo te voy a dar. Estate quieto que yo pelearé por ti. Dígale todo a Dios, en la mano de Dios, como estos jóvenes hicieron, hermano. ¿Sabe? Su culpa en ese proceso de no adorar al rey, sabe que estaba muy clara. Yo no puedo adorar a otro rey que no sea el rey de todos los reyes, Jesucristo, nuestro Dios. No puedo, hermano. ¿Para qué? Si yo lo tengo y Él me llena en todos los espacios de mi vida. Él está conmigo de día, de noche, en cualquier circunstancia. Cuando usted tiene claro eso, usted puede afirmar lo que estos jóvenes pudieron afirmar en ese tiempo. Ellos tenían claramente que no se iban a inclinar a la imagen y era una decisión muy
pero muy personal. Hermano, usted tiene que tomar una decisión muy personal en su vida. O sigue a Dios o sigue al mundo, pero usted decide. Nadie lo va a coger por la orejita para que usted tome una decisión. La decisión es muy personal. Sadrach, Mesach y Abednego habían determinado, porque la determinación tiene que estar en nosotros, que de ninguna manera iban a adorar a ese ídolo. Usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres de determinación. Si usted ya camina con Dios, su determinación esté siempre en caminar con el Señor. Aunque sabían que Dios los iba a liberar, porque estaban seguros que Dios los iba a liberar, no lo dieron por hecho. ¿Sabes por qué? Porque obedecieron a Dios incondicionalmente. Y si Dios no los hubiera liberado, porque dice, pero si no, oh rey, aún así no voy a adorar tu imagen, no voy a adorar ese ídolo, no lo voy a hacer rey, porque nosotros tenemos a un Dios todopoderoso a quien le doblamos las rodillas. Y le siguen diciendo, y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que han levantado. ¿Cómo se llama eso? Valentía. Se enfrentaron ante el rey. Usted y yo tenemos que enfrentar los problemas, pero en el nombre de Jesús. Ellos estaban apoyados con Jesús. Con esto ellos mostraron que tenían un buen entendimiento y mostraron que tenían una apreciación y sujeción de Dios. Estaban sujetos a Dios. Cuando usted hace su voluntad, usted no está sujeto a Dios. Pero cuando usted hace la voluntad de Dios, usted está sujeto a la voluntad de Dios. Y ellos sí conocían el poder de Dios. Y usted y yo conocemos bastante del poder de Dios en nuestras vidas, porque lo vivimos todos los días. Vemos de cuántas cosas nos ha librado Dios, de cuántas cosas nos ha levantado Dios, de cuántas cosas nos ha fortalecido Dios. Por eso dice, sepa, oh rey, mire la declaración, le estoy diciendo, ¿sabes qué? No más, no me sigas insistiendo porque no lo voy a hacer. Cuando dice, sepa, oh rey, la declaración de estos jóvenes, hermanos, también es noble, muy noble. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que no hubo ningún rastro de excusa. Ellos no se excusaban, no dijeron, es que porque tenemos otro Dios, es porque adoramos a otro Dios. No. Sepa, oh rey, que no va y no va, no lo vamos a adorar. Ahí no había ningún tipo de excusa. A uno, y nosotros muchas veces decimos, ay no, lo que pasa es que yo no pude ir, lo que pasa es que yo tuve que hacer esto primero, y ponemos a Dios en segundo plano. Estamos muy mal. Es una enseñanza grande. Usted nunca, hermano, haga negocio con sus principios. No es que yo voy a ir al mercado hoy. No es que yo voy a ir a la playa hoy. No negocie, hermano. Venga primero el leche, pues se va. No, nunca negocié con esos principios bíblicos, que es llegar a la casa del Señor para recibir palabra de Dios. En un tiempo de prueba tan difícil como estaban viviendo estos jóvenes, es fácil pensar mil excusas. Nos excusamos por todo. Por todas las cosas en nuestra vida nos excusamos, que parece que estamos justificando un compromiso. Hermanos, no justifiquemos compromisos. Yo, cuando empecé los caminos del Señor, hice un testimonio personal. Nunca falté a la iglesia, ni por un cumpleaños de un hijo, ni por un cumpleaños de una madre, ni porque me tocó ir al mercado, ni que porque vi una visita. Si vi una visita, le invitaba a venir a la iglesia conmigo. Usted no puede negociar eso, hermano. Y más en este momento que la iglesia se ha convertido en un solo día cada 8. Usted no puede negociarlo. Usted tiene que asistir a la iglesia, conocer palabra de Dios para que usted pueda vivir una vida en plenitud con Cristo Jesús. No es de otra manera. En la iglesia es cuando nosotros aprendemos, en el templo, cuando vamos a aprender a conocer a Dios a través de la palabra. Y esto le dijeron, sepa usted, rey, que no la voy a adorar. Miren la valentía. Miren estos hombres cómo estaban justificando que el verdadero Dios era el que ellos tenían, hermano. Ellos pudieran haber dicho, no hay nada para poder que nos podamos resistir. No hay nada. No haríamos mucho más el vivir. Ellos han podido pensar de esta manera, y es fácil decir, debemos vivir, pero en realidad todos tenemos que morir. Y entonces, ¿por qué morir no estando firmes con el Señor? Tenemos que morir estando firmes con el Señor. Ellos pensaron, vamos a morir en el horno, pero estamos firmes con el Señor.
vamos a estar con Dios y Él va a estar con nosotros ayudando. Mira lo que dice Daniel 3, 19 al 21. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el fuego, en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Sabe? Estos eran unos cristianos jóvenes, comprometidos, fieles, eran luz en medio de las tinieblas en Babilonia, porque Babilonia era tinieblas, eran luz en medio de las tinieblas. No se dejaban llevar por la mayoría, no te dejan, donde va Vicente va toda la gente, no señor, usted no. Nosotros tenemos que ir en contra de la corriente siempre. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a tener un encuentro personal con Jesús. No se dejaban llevar por la mayoría, porque la mayoría lo que hace es apartarte del camino de Dios. ¿Sabes? No se dejaron llevar por las invitaciones que le pudieron haber dicho o haber hecho en ese momento. No se dejaron llevar por las presiones, hermano. No deje que el mundo te haga cambiar el sistema que tú has colocado en tu alma con el Señor. No deje que el mundo te meta el pie para que te caigas y te apartes de la presencia de Dios. Nunca permitas negociar tus principios espirituales, lo que has aprendido hasta el día de hoy. Mantente firme en todos tus principios y Dios te bendecirá grandemente. Tercero, Dios nos rescatará del horno de fuego, derrotando y librándonos del enemigo para mostrar su gloria y su poder. Vamos a Daniel 3, primero el versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Qué lindo, la primera respuesta de Dios que hizo. Antes que sus hijos cayeron los que los estaban echando en el horno de fuego. Hermano, tus enemigos caerán delante de tu presencia, dice la palabra de Dios. Ella se cumple en el sí, en el amén, créele a Dios. Esta palabra se le cumplió a estos 3 jóvenes. Todos los que lo iban a echar al horno de fuego cayeron en el horno. Y mira, yo lo imagino como un bollito envuelto. Estaban envueltos con sus mantos, con todo lo que tenían en la cabeza, sus manitos atadas, sus pies atados. O sea, nada para que tirarlo y que en el mismo aire, antes de llegar al fondo, ya estuvieran consumidos por el fuego. Pero no pasó así, porque cuando Dios está contigo y conmigo, como estuvo con ellos, ningún problema, ni chiquito ni grande, hermano, nos va a carbonizar, sino todo lo contrario, mostrará la diferencia de quiénes somos en Cristo Jesús. Pero tenemos que creer, si no creemos no va a pasar absolutamente nada. Ahora miremos cómo lo vio Nabucodonosor. El pasaje nos dice claramente cómo él vio a estos jóvenes cuando ya había pasado un tiempo, porque él se fue y se fue a descansar y todo, después volvió y encontró todo lo contrario de lo que él había planeado para los hijos de Dios, que dice 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Él lo dice desde su contexto religioso, ortodoxo religioso, la idolatría. Tiramos 3 porque hay 4. Yo veo 4, pero el cuarto parece como hijo de los dioses. Por eso es que él habla hijo de los dioses, por la idolatría de ese tiempo, como la manejaban ellos. Pero la versión internacional dice: y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Realmente era una cristofanía de Jesús antes de que él llegara a Belén. O sea, se estaba mostrando ya Jesús en ese tiempo, en el foso de los leones, mostrando, guardando y cuidando y protegiendo a estos tres jóvenes. Cristo estaba allí con ellos, cuidándolos, ahí dice la Escritura, ¿sabes? Y nunca la creación o la criatura tendrán más poder que su creador. Nadie podrá tener más poder que Dios. Y Él tiene todo bajo su dominio. Él tiene todo bajo su control, aunque usted aparentemente crea que no.
Lo que está viviendo el mundo hoy en día es una lucha que los que no son espirituales no se van a dar cuenta. Están peleando el territorio, el bien y el mal. Es una guerra celestial y una guerra terrenal por los demonios que están caídos, peleándose el mundo en este momento a Colombia, porque en Colombia hay mucho pueblo de Dios. Amén. Y Dios se levantará en favor de su pueblo. Dios hará lo que tenga que hacer. Pero ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Orar, guerrear, para derrotar al enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Colombia necesita oradores. Hombres que estén orando y adoradores, hombres que estén alabando y adorando a Dios en todo momento, porque Él es el Dios todopoderoso. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará jamás. Y está escrito en la palabra de Dios. Él es el que tiene el control de todo lo que estamos viviendo hoy en el mundo entero. El hombre puede hacer, puede matar, puede hacer todas las maldades que quiera, pero el día, como dice el libro, allá por Malaquías, dice, el día en que yo actúe, ay, no habrá piedra en que se tengan que esconder, porque hasta allá llegará el poder de Dios. Mira, Salmo 27:10 dice algo muy importante. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué quiere decir? Estos hombres no tenían a nadie ahí, estaban solitos. Como usted se puede sentir hoy solito en el problema que tiene o solita en el problema que tiene, pero hoy yo te digo, aunque tu padre y tu madre te dejan con todo, el Señor te recogerá. Él estará ahí al tanto de cada circunstancia de tu vida. Y el rey dice, wow, yo lo que veo ahí a 4 hombres que están sueltos. ¿Cómo es posible si yo los tiré bien amarraditos como un bollito? ¿Cómo están sueltos caminando? No tienen lazo, no tienen atadura, no tienen cadena. No hay maldiciones ni ataduras que Dios no pueda romper. Por eso usted cuando debe romper las maldiciones generacionales, las ataduras, porque a veces nos atamos a personas, nos atamos a cosas materiales. Hay que romper todas esas maldiciones. ¿Para qué? Para estar libres y recibir la bendición tan grande que Dios nos ha dado. ¿Sabe que Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel estaban con unos secos en los pies y así agachaditos, bien escondiditos, y ellos empezaron a alabar y todos los que estaban en la cárcel alabaron por ellos, y llegó un momento en que hubo un terremoto y todo se cayó. Todas las paredes se le abrieron las cadenas y todos salieron ilesos. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios se une en alabanza, adoración y palabra, el poder y la unción de Dios a través de su Espíritu Santo se derrama sobre su pueblo, hermano. Dice además que ellos se paseaban en medio del fuego, hermano, porque ellos estaban siendo consolados en su tribulación, estaban pasando por una tribulación, estaba el fuego ardiendo, aunque no los estaba quemando, estaban en medio del fuego, había una tribulación grande en ellos, pero ahí estaba el Consolador, Jesucristo, estaba con ellos ahí. Hermano, en medio de tus problemas, en medio de tus tribulaciones, el Consolador va a estar contigo y conmigo, que hoy es el Espíritu Santo, que nos va a ayudar, nos va a consolar, nos va a bendecir. El término hebreo que se usa aquí es halak, que significa andar y caminar. Pero el enemigo tenía un objetivo y era hacerlo sufrir. El enemigo le echó al pozo al horno para que sufrieran. Pero cuando tú tienes a Dios, el enemigo puede hacer como quiera, porque Dios no va a permitir que a ti te pase nada. Ya, porque Dios no lo va a permitir. Tú estás viendo aquí en el horno que había 7 veces más y ni una hebra de sus cabellos fue quemada, ni sus ropas olían a humo. Pero Dios nos hace gozarnos a todos nosotros y prevalecer contra todos los obstáculos que se quieran levantar contra nuestras vidas. Entonces, hermanos, los jóvenes se hallaban en medio de ¿qué? De una dificultad, y no era cualquier dificultad. Estaban en medio del fuego, en medio de los enemigos, en medio de la prueba, era algo bien impresionante que ellos estaban viviendo, pero aún así no perdieron la fe. Aún así estaban ellos en un horno que era mortal, nada más que con el calor antes de que ya se hubieran muerto. Pero Dios no lo permitió, porque Dios va a hacer
que tu circunstancia sea transformada, como fue transformada las circunstancias de estos tres jóvenes que eran adversas para su vida. Y hay circunstancias tuyas y mías que son adversas, y Dios no va a permitir que esas circunstancias toquen nuestra vida y nos aparten de su presencia. Ellos solamente se paseaban porque en medio de las tribulaciones Dios te da paz, Dios te da gozo y tú te puedes pasear en ella. Ellos estaban como, el rey nos dijo que estaban corriendo, gritando. El rey nos dice que estaban tranquilos, caminando y paseándose, ¿verdad? Ellos se sentían bien seguros porque Dios estaba con ella. Jesús estaba con ellos en ese momento. Porque cuando Dios está en nuestras circunstancias, nosotros estamos seguros. Y sabemos que nadie va a interrumpir. El Salmo 28:7, mira lo que dice. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Se gozó mi corazón, ¿por qué? Porque Dios le había ayudado. Eso dice el salmista, por cuántas circunstancias difíciles pasó, y de todas Dios lo libró. Así que si lo hizo con ellos, lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego, también contigo y conmigo Dios lo va a hacer. Lo hizo con Job también, contigo y conmigo Dios lo va a hacer. Nos va a librar de todas esas situaciones críticas que nosotros no podemos resolver. Ahora, Dios no va a hacer lo que le toca hacer. Dios los dejó a ellos. Ellos decidieron no hacer, no arrodillarse, no cambiar su principio, perseverar en la fe, perseverar en el amor, y entonces Dios obró el milagro. Mire bien, los milagros tienen unos entonces y ellos los cumplieron. Por eso Dios les dio el milagro de la vida. Dice que salieron sin ningún daño, sin ningún sufrimiento. Aquí vemos la protección y la cobertura de Dios en ellos, que está en la misma que está en nosotros en todo momento. Isaías 43, versículos 2 y 3, mira lo que dice. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Entonces, ¿a qué le tememos? ¿A qué le tememos en una situación crítica si Dios está con nosotros? Hermano, Dios los rescató del horno de fuego para derrotarlos a ellos de todos los enemigos. Y Dios te va a rescatar de tu horno de fuego, no sé cuál es, porque Dios te va a dar la victoria. Y todo el mundo sabrá que el Dios tuyo es todopoderoso. Hoy lo hará contigo como lo está haciendo conmigo. Vamos a Daniel 3, 26 y 27. 26 y 27. Amén. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Mira cómo cambia el testimonio suyo ante las demás personas. Mira el testimonio que estos jóvenes estaban dando. Creyeron a Dios y fueron salvados el día de la prueba. Aquí le dice el rey, en el 15 le dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Mira qué engreído, qué orgulloso, qué soberbio ese rey. Y ahora aquí que reconoce en el 26, ¿qué reconoce él? ¿Qué es lo que le está reconociendo? Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Mire cómo cambió. Usted es testimonio a las naciones, y a través de usted muchos cambiarán su forma de pensar y se volverán al Dios que tú y yo tenemos. Y este es un mensaje que Dios nos deja para que vivamos nosotros con el poder y la unción de nuestro Dios en nuestra vida. Él es la recompensa a los fieles, a los que le aman, a los que le buscan, a los que son valientes, que se enfrentan y arrebatan el reino de las tinieblas aquí en la tierra. ¿Para qué? Para llevarnos a la luz de Cristo Jesús. Entonces, ante los propios ojos del rey,
Dios hizo el milagro. Por eso en el 28 y al 30, mire lo que dice este rey. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en mudalar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Mire usted, vuelvo atrás. En el 15 dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre? Acá le dice, hijos del Dios Altísimo, le dice, están ahí, ustedes están ahí. Acá vuelve y dice, en el 28, y se dijo, bendito sea el Dios de ellos. ¿Por causa de quién? Él contestó de esa manera: por causa del testimonio de estos 3 jóvenes. Hermanos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere llenarnos de su amor. Estos jóvenes amigos de Daniel habían aprendido a confiar directamente en Dios y su fe los llevó a ver un poderoso milagro en sus vidas y a hacer un poderoso milagro de parte de Dios para que hoy nosotros pudiéramos entender que solo Dios hace milagros poderosos como estos. Por eso es el Dios que cumple la promesa. Vamos a Salmo 77:14. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Entonces, el único Dios que hace maravillas se llama Jehová de los ejércitos. El Dios que tú y yo tenemos, el que demostró el poder y las maravillas en estos jóvenes. Y la palabra engrandecer, aquí se traduce del término Selahak, que traduce prosperar, avanzar, empujar, triunfar. Estos jóvenes, ¿qué hicieron? Estos jóvenes provocaron la alabanza de Dios en el pueblo. Entonces cambió el rey la alabanza y la adoración por el Dios de Israel. Y el Señor los bendijo. Dios recompensó y Dios exaltó a aquel que confió en su palabra y en nosotros que confiamos en su palabra hasta el día de hoy. En 1 Crónicas 29, 11 y 12, mira lo que dice. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres el celso sobre todo. Las riquezas, la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Gloria a Dios. Él mostró su gloria y su poder, y sigue hablando de su gloria y su poder hasta hoy día a través de nosotros. Entonces, solo una relación con Dios que esté firme, que confíe en Él y confíe en su palabra, son las que Dios permite que los milagros poderosos lleguen a su vida, que el poder de Dios se manifieste en su vida. Ni nada ni nadie nos podrá quitar a nosotros el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es algo personal, algo que está dentro. Y el motivo de nuestra vida siempre debe ser glorificar el nombre de nuestro Padre eterno. ¿Por qué? Porque su amor nunca desaparece. Así que, mis hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana, y que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. De día y de noche medites en él, porque ahí vas a encontrar la gracia, el amor, el poder y la misericordia de Dios en tu vida. Bendiciones.